Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Hoy voy a empezar a hablarles sobre dos temas relacionados que tienen que ver con el muestreo y la estimación de tamaño muestral. Les recomiendo como bibliografía el tomo 2 de un libro que se llama Nociones básicas de metodología de la investigación en ciencias de la salud, que es este tomo en particular trabaja sobre estas dos temáticas, entre otras, pero estos temas son tan importantes que los van a encontrar en muchísima bibliografía estadística, en trabajos que pueden encontrar papers o trabajos, capítulos de libros, también de software, porque hay veces que hay ayudas de programas que traen algunos anexos informativos y estos temas en general están bastante desarrollados. Pero sin irme por las ramas, voy a arrancar con este tema que tiene que ver primero con el muestreo o los muestreos, los tipos de muestreo. Lo que quiero que sepan es que uno de los conceptos básicos, o mejor pensado como el objetivo de tomar muestras, tiene que ver con la capacidad de inferir o generalizar desde una muestra hacia una población, es decir, desde una porción de la realidad hacia algo más grande que específicamente podemos nombrar como población. El uso de muestras, en definitiva, es muy útil para determinar, por ejemplo, si las diferencias que observamos entre dos muestras, digo dos porque justamente es un ejemplo, se deben al azar o en realidad esas diferencias son significativas. Porque en definitiva, el muestreo o el concepto de muestrear y luego poder inferir hacia una población tiene que ver o es parte central de lo que es la estadística inferencial, la estadística analítica e inferencial que razona desde resultados de una muestra y lo hace para generalizar a una situación más global, que sería la de una población. Entonces, como les decía, la estadística inferencial en definitiva permite la estimación de manera confiable de los parámetros de una población, siempre que las muestras con las que estemos trabajando sean representativas de esa población. Así que si lo pensamos como un esquema, tendríamos el concepto de población, que está caracterizada por parámetros, y de esa población vamos a tomar una muestra o varias muestras que sean representativas de esa población, y entonces cuando calculemos valores o cuando obtengamos información de esa muestra, esa información se va a comportar como un estimador de los parámetros de la población, un estimador confiable de los parámetros de la población, siempre que esa muestra sea representativa. Y sobre esa muestra vamos, como ya les había dicho, a recolectar datos y vamos a procesar esos datos a través de ciertos análisis o técnicas estadísticas y vamos a obtener resultados y conclusiones válidas. Esas conclusiones van a ser válidas siempre y cuando vuelvo sobre este tema, esa muestra de base sea representativa de la población. Tanto la muestra como la población, en definitiva, están formadas por objetos o individuos, depende del caso particular, a las que se las denomina unidades de análisis o unidades de observación. Y sobre estas unidades de observación es sobre las que se obtiene la información que vamos a requerir en el estudio que estemos realizando. Pero en el caso particular de una población, porque tanto muestra como población están constituidas por unidades de observación, en el caso de la población, además de ser un conjunto de unidades de observación, eh, se- esas unidades de observación cumplen con una serie de criterios. Y esos criterios son de tres tipos.
son criterios que pueden ser de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación. Los criterios de inclusión son requisitos básicos para la definición de la población. Por ejemplo, pueden ser criterios clínicos, demográficos, espaciotemporales y otros. Vamos a ponerlo en contexto. Nuestra población va a ser definida por los siguientes criterios de inclusión. Que sean pacientes femeninos menores de 16 años, femeninos menores de 16 años son criterios demográficos, con inicio de la menarca, eso es un criterio clínico, que concurrieron durante tal periodo, en este caso planteé del 2010 al 2019, al Hospital Sor María Ludovica de la Ciudad de La Plata. El periodo de tiempo y el lugar donde se va a efectuar el estudio son o corresponden a criterios de tipo espacio-temporal. Definidos estos criterios de inclusión, lo que vamos a pasar es a los de exclusión y eliminación. En el caso de los criterios de exclusión, básicamente serían las razones que hacen que una unidad de observación, en este caso pacientes, no sean elegibles aunque hayan cumplido con los criterios de inclusión. Y cuando una unidad de observación se excluye es porque básicamente podría influir sobre la variable de estudio, enmascarando o confundiendo los resultados. Y esto podría ser porque el paciente tiene una enfermedad o una patología previa, o porque resulta intolerante o se produce una reacción alérgica al tratamiento que se está probando en ese estudio en particular, o porque, y las dos que serían como más basales todavía, es que el paciente se niegue a participar, o sea, no dé el consentimiento informado, o haya algunos problemas o conflictos de tipo de aspectos éticos. Por cualquiera de estas razones, una unidad de observación que haya sido incluida debe ser excluida del estudio. Y finalmente existen los criterios de eliminación, y que tienen que ver con que tal vez alguna unidad de observación ingresó al estudio, pero deba ser eliminada porque no cumpla con el tratamiento, si es que era el objetivo del estudio, o porque no regresa al seguimiento, si es que era un estudio donde se observaba, se hacía un seguimiento del paciente en varios momentos, o sea, un estudio que es de tipo longitudinal. Y otro criterio de eliminación frecuente es, por ejemplo, que haya pacientes que fallezcan y entonces esa muerte no esté asociada al estudio, y esos pacientes tengan que ser eliminados de la investigación. Bueno, con esto en mente, básicamente, una vez que tenemos en claro esta serie de criterios, sobre todo en el caso de los de eliminación, tenerlos en claro, tenerlos bien presentes, hace que posteriormente podamos estimar un tamaño de la muestra no solo enfocado en la representatividad de la población de estudio, sino también con una perspectiva a que sea suficiente esa muestra para compensar eventuales pérdidas debidas a estos criterios. Y hablaba de población y hablo de muestra representativa, y una posible pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué trabajar con muestras? Y la respuesta las posibles respuestas pueden ser que nos demande menos tiempo el recolectar información a través de una muestra, sobre todo cuando las poblaciones son muy grandes o en definitiva incluso podemos pensarlas como infinitas, porque a veces no tenemos una idea finita de qué magnitud tiene la población. Entonces, tomar una muestra y asegurarnos de que esa muestra sea representativa, nos va a llevar mucho menor tiempo para recolectar información que hacer en definitiva un censo poblacional. Esto
tiene que ver también o trae aparejado otra cuestión, que es que los costos van a ser menores, no solo el tiempo se va a reducir, sino que los costos también. Y por otro lado, el grado de dificultad va a ser menor cuando trabajamos con una muestra, porque tiene que ver con esto que les decía, hay estudios donde la población entera es tan grande o es, digamos, en la practicidad infinita, que resulta casi imposible censarla, o al menos nos requeriría un tiempo tan grande que no, y necesitaríamos recursos demasiado grandes como para poder hacer un censo, cuando en realidad si tenemos una muestra representativa, no tiene sentido invertir tanto tiempo en, en recolectar la información de todos o todas las unidades de observación que corresponden a esa población. Y otra cuestión que quiero mencionarles es que si las muestras se seleccionan con propiedad, o sea, si están bien elegidas, y ahora vamos a ver qué es lo que digo como bien elegidas, es posible reducir sesgos o errores en la estimación de los parámetros de la población. Cuando una muestra está bien elegida, quiere decir que representa toda la variabilidad que pueda llegar a tener esa población de estudio. Entonces, cuando tenemos bien representada la variabilidad de la población, el sesgo o los errores de estimar parámetros a partir de esa muestra van a ser bajos. Y eso tiene que ver con la representatividad de la muestra en relación a la población. Bueno, entonces, decimos, nos sirve utilizar muestras porque reducimos tiempo, costos, porque podemos estimar los parámetros de la población de manera confiable, siempre y cuando esa muestra sea representativa. Pero ¿cómo son o cuáles son los tipos de métodos de muestreo que tenemos? A grandes rasgos hay dos bloques de tipos de muestreos, que son los muestreos no probabilísticos y los muestreos probabilísticos. En el caso de los muestreos no probabilísticos, por ejemplo, pueden ser las muestras donde haya sujetos voluntarios, o sea, voluntarios que ingresan al estudio. Puede haber otros tipos de muestreo donde se toma una muestra de expertos, o sea, de personas que están calificadas o que cumplen con ciertos requisitos y han desarrollado todas sus experiencias en relación a un tema particular. Entonces, se consulta a determinados expertos sobre un tema. Y otro tipo de muestra que puede ser no probabilística es la muestra por cuotas. En estos casos, en estos métodos, todos tienen en común que la probabilidad de que una unidad de observación sea seleccionada es desconocida. Y otra cuestión importante es que no todas las unidades de observación tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, porque está bien dirigido el muestreo. Por ejemplo, los sujetos participan voluntariamente, o los sujetos son seleccionados por sus capacidades o conocimientos. O la persona que investiga identifica estratos en la población y determina las proporciones de elementos que necesita de determinados segmentos. Entonces se establecen como si fuesen cuotas de los distintos estratos de los que se obtienen datos. O sea, estos muestreos son se les llama no probabilístico porque justamente no todas las personas, no todos los animales, no todas las unidades de estudio que conforman la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas para ser parte de la muestra. Y luego tenemos los muestreos probabilísticos, que son generalmente los más utilizados, donde todas las unidades de observación tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas para el estudio y formar parte de la muestra. Por ejemplo, vamos a ver al muestreo aleatorio simple, al muestreo aleatorio estratificado, al muestreo aleatorio sistemático y al muestreo que es por conglomerados. Vamos a comenzar entonces con el muestreo aleatorio simple,
en donde suelen utilizarse números aleatorios que se generan mediante dos maneras. Hay tablas de números aleatorios y hay software que generan números aleatorios. Entonces lo que vamos a hacer es enumerar las unidades de estudio, les damos un orden, desde el primero al último número, o sea, al n que tengamos, y luego se eligen X números al azar. Bueno, les voy a poner un ejemplo como para poder pensar una situación en particular. Imagínense que tenemos una población de 200 historias clínicas, pero en vez de muestrar esas 200 historias clínicas, se calcula un tamaño muestral mínimo representativo y nos da que tendríamos que mostrar 50 historias clínicas para poder inferir sobre esas 200. Más adelante yo les voy a explicar cómo se hacen estos cálculos de tamaño muestral, pero por ahora lo vamos a dejar en este contexto para ver cómo es este muestreo aleatorio simple. Lo que podemos hacer es con una instrucción sencilla en R, es que utilizando sample, muestree de manera aleatoria desde la primera hasta la última historia clínica, o sea, desde 1 a 200, extraiga de esos 200 números 50, que es el tamaño muestral mínimo que calculamos. Y que el reemplazo, acá esta instrucción sería reemplazo igual falso, o sea, que esta muestra se tome sin reemplazo. Y eso implica que si salió la historia clínica número 1, no vuelva a salir. O sea, que todos los números sean distintos, no haya repeticiones de un mismo número. Entonces, aplicando esta instrucción, lo que va a arrojarnos es la generación de 50 números al azar entre el 1 y el 200. Y después volvemos a la base de datos que hayamos generado, donde teníamos todas las unidades de observación enumeradas, y aquellas unidades de observación con el orden de los números aleatorios que hayan salido, son las historias clínicas que van a ser estudiadas y sobre las cuales luego se va a inferir hacia la población general. Bien, segundo muestreo aleatorio, el muestreo aleatorio sistemático. En este tipo de muestreos, el punto de partida es un número aleatorio que se genera con una instrucción igual a la que les comentaba recién, sample de las 200 historias clínicas, pero que de esos 200 números solamente salga uno. El primer o el punto de partida va a ser un orden o un número aleatorio. Y las demás unidades de observación las vamos a seleccionar de acuerdo a una constante. Esa constante se denomina K, así la van a encontrar en muchos textos, y ese valor de constante se calcula en general como el tamaño de la población, cuando esa población es finita y es conocida, que ocurre en ciertas ocasiones, dividido el tamaño de la muestra. O sea que previamente tenemos que tener un cálculo de tamaño muestral mínimo para poder hacer este tipo de muestreo aleatorio sistemático. Imagínense que en el ejemplo que yo les estaba dando, K sería igual a las 200 historias clínicas dividido 50, que sería la estimación de tamaño muestral. Y nos da un valor de K igual a 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los elementos que van a ser parte de la muestra van a ser el primer número que salió de manera aleatoria, y luego todas las demás historias clínicas que van a formar parte de la muestra van a ser aquellas que estén cada 4 lugares. Por eso se hace un primer número aleatorio y lo demás es todo sistemático, todo cada K lugares. Y así es como se desarrolla un muestreo probabilístico sistemático. Ahora voy a pasar al tercero, que es el muestreo aleatorio estratificado. Lo primero que ocurre es que la población se divide en estratos y básicamente
una cuestión característica es que las unidades de observación dentro de un estrato en particular son similares entre sí, pero son heterogéneas en relación a las unidades de observación de los demás estratos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estratificar la población, por ejemplo, por grupos etarios, o sea, la población se divide por grupos de edad, y esos van a ser estratos distintos. Entonces, los individuos que estén dentro del estrato, del primer estrato etario, van a ser más similares en relación a los de edades mayores. Otro tipo de estratificación puede ser dividir la población entre población femenina y masculina, el tipo de vivienda, si es rural, semiurbana, urbana, o simplemente rural y urbana. Y una vez que hayamos hecho esta estratificación, lo que se va a hacer es seleccionar las muestras de manera aleatoria adentro de cada uno de esos estratos. Bueno, acá quiero detenerme un poquito sobre cómo va a ser el muestreo aleatorio adentro de cada estrato. Cuando se toma el mismo número de unidades de observación en cada estrato, eso se conoce como afijación simple. O sea, el tamaño muestreal mínimo va a estar dividido con la misma cantidad de unidades de observación en cada uno de los estratos que tengamos. Luego pasa que podemos tener una afijación proporcional, que eso significa que se toma un número de unidades de observación proporcional a la representatividad de cada estrato en la población. Y en tercer lugar podemos tener una fijación óptima, que es que se toma un número de unidades de observación que están acordes a la variabilidad que hay en cada estrato. Y para que esto no sea algo como en la nebulosa de la teoría, les voy a dar un ejemplo. Volvemos a esta situación que les decía de la población de 200 historias clínicas. Tenemos un tamaño muestral de 50, y a la población se la dividió en dos estratos, según población femenina y población masculina. Bueno, si la fijación fuese simple, vamos a tomar 25 mujeres y 25 hombres. Entonces teníamos un tamaño muestral de 50, la mitad se toma en el estrato femenino y la otra mitad en el estrato masculino. ¿Cómo sería una afijación proporcional? Estudiamos o tenemos conocimientos de cómo es la población. Y supongamos que sabemos que el 60% corresponde a población femenina. En la población finita que conocíamos en este ejemplo eran 200 historias clínicas. El 60% de esas 200 historias clínicas se corresponde a población femenina, y eso representan 120 historias clínicas. Y el 40% restante serían 80 historias clínicas de la población masculina. Bueno, la fijación proporcional haría que del tamaño muestra que teníamos, que era de 50, el 60% de 50 individuos representan 30 historias clínicas. Y el 40% de estas 50 historias clínicas que habíamos calculado para el tamaño muestral serían o correspondería a 20. Entonces lo que vamos a hacer ahí es tomar una muestra aleatoria dentro de las 120 historias clínicas femeninas que nos arroje 30 números o 30 historias clínicas al azar. Y para el caso de la población masculina, de las 80 historias clínicas que corresponden a población masculina, que nos arroje 20 historias clínicas. Entonces así tomamos la muestra. Primero no vamos a tomar como en la fijación simple 25 y 25. Vamos a tomar o muestrear 30 historias clínicas de la población femenina y 20 historias clínicas de la masculina. Y la forma de muestrear aleatoria va a ser, como siempre, a través de la instrucción sample, y elegir de toda la población femenina cuántos números aleatorios, y de toda la población masculina cuántos números aleatorios para esa muestra,
que en definitiva es proporcional a la situación de lo que ocurre en la población. Por último, vamos a ver lo que es afijación óptima. Básicamente es tomar más muestras del estrato que tenga la mayor varianza en relación a la variable que se está estudiando. Y después se hace un muestreo aleatorio. Entonces, eso englobaría los 3 tipos de afijación o forma de tomar muestra dentro de esos estratos en los que habíamos básicamente dividido o estratificado la población de estudio. Bueno, y nos vamos con el último muestreo probabilístico, que es el muestreo por conglomerados. En este caso, la población se divide en conglomerados, no estratos. Y ahora vamos a ver las diferencias. Y luego, por muestreo aleatorio, se selecciona un subconjunto de ellos, o sea, un subconjunto de esos conglomerados. Este tipo de muestreo se usa con bastante frecuencia en estudios epidemiológicos y en estos conglomerados, o estos conglomerados están constituidos por unidades de observación que tienen más variabilidad interna que la variabilidad que existe entre los conglomerados. Y ahora vamos a ver entonces cómo sería esto. Los conglomerados se parecen más entre sí que los individuos o las unidades de estudio que tienen en su interior. Y esa sería una gran diferencia con lo que serían los estratos. Los estratos difieren entre sí, y las unidades de observación que están adentro de esos estratos son homogéneas y difieren de los otros estratos. En el caso de los conglomerados, no, los conglomerados se parecen entre sí, la variabilidad grande está adentro de ellos. Este tipo de muestreo es menos preciso que los demás muestreos probabilísticos y en general requieren de muestras de mayor N, o sea, de mayor tamaño. Y como para darles un ejemplo sencillo es de lo que sería un muestreo o cómo realizar un muestreo por conglomerados es, imagínense que dentro de una región, o en particular de nuestra provincia, o de cualquier provincia en particular, se definen conglomerados que podrían ser hospitales públicos. O sea, los hospitales públicos se parecen entre sí en varias características, pero después las unidades de observación o la variabilidad se encuentra adentro. Los hospitales públicos serían los conglomerados y después por muestreo aleatorio simple se seleccionan cuáles de todos esos hospitales públicos van a participar de la muestra que va a ser parte de la investigación. Y van a obtenerse datos o información a través de las historias clínicas de los pacientes que estén dentro de ese conglomerado, que es el hospital público que se seleccionó en la muestra. Ese sería un ejemplo de muestreo por conglomerados. Y con esto voy a cerrar el tema general de los tipos de muestreos. En el próximo video vamos a ver el tamaño muestral, los cálculos para estimar un tamaño muestral representativo, y finalmente vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos problemas en alcanzar el tamaño muestral mínimo representativo.